Es momento de quitarse la venda de los ojos y dejar de creer que todo lo que viste en televisión fue real. Porque lo que estás a punto de descubrir va más allá de los libretos, más allá de los disfraces, más allá de los aplausos falsos y las sonrisas fingidas. Esta no es la historia del Chavo del Ocho que te contaron. Es la historia que te ocultaron. Una verdad enterrada por décadas entre carcajadas enlatadas, cachetadas que parecían chiste y miradas que, detrás de cámaras, escondían dolor, traición y manipulación emocional. Hoy vas a conocer el secreto más oscuro que se vivió tras bambalinas. Una historia prohibida entre Don Ramón y Doña Florinda. Una relación real, incómoda, que cambió para siempre la armonía del elenco que marcó generaciones. Porque mientras el público reía, Don Ramón lloraba por dentro. Mientras Doña Florinda gritaba «chusma, chusma», en realidad gritaba algo mucho más profundo. Algo que solo ellos sabían. Prepárate para un viaje sin censura. Lo que viene no es un homenaje, es una revelación. Y cuando termines de escuchar todo, te aseguro que jamás volverás a ver el Chavo del Ocho con los mismos ojos. Antes de seguir, quiero que respondas esto en los comentarios. ¿Crees que ese beso entre Don Ramón y Doña Florinda fue real o solo una escena más? Tu opinión importa, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiarlo todo. ¿Recuerdas ese capítulo especial donde Doña Florinda, por primera vez, besa a Don Ramón? El público lo celebró como una joya del humor latinoamericano. Risas, emoción y hasta memes. Pero pocos saben que ese beso no estaba del todo planeado, y mucho menos fingido. Don Ramón no actuó, sintió, y eso fue su error. Porque detrás de esa muestra de amor repentino se escondía una jugada fría, perfectamente orquestada por Florinda Mesa. Él pensó que era el inicio de algo real. Ella sabía que era solo otro paso para conseguir poder. Y cuando el beso terminó y todos aplaudían, él quedó marcado para siempre. A partir de ese día, Don Ramón comenzó a verla diferente. Empezó a escribirle cartas, a quedarse más tiempo en el set, a buscarla entre escenas, pero nada de eso estaba en el guión. Todo lo hacía de corazón, de verdad. Lo que para el mundo fue una escena más, para él fue una promesa, pero para ella fue una carnada. Y ahora dime tú, ¿ese beso que vimos fue amor o fue manipulación? Déjalo en los comentarios. Y si esta historia te está dejando en shock, suscríbete ahora, dale like y comparte esta verdad. Que el mundo sepa lo que realmente pasó tras ese beso que cambió todo. Las luces del estudio no solo iluminaban escenas, también ocultaban verdades. Porque mientras todos pensaban que estaban viendo un grupo de actores unidos como una familia, la realidad era mucho más oscura y calculada. Florinda Mesa no improvisaba, planificaba, ejecutaba, dominaba. Sabía exactamente qué palabras usar para desarmar al más fuerte. Sabía qué gesto, qué roce, qué sonrisa podía abrir puertas y corazones. Y lo hacía con todos. Productores, camarógrafos, actores. Todos eran piezas en su tablero. Pero con Don Ramón fue diferente. A él lo eligió para algo más delicado. No solo quería su confianza, quería su alma. Y lo consiguió. Comenzaron las citas tras bambalinas, las conversaciones íntimas, los besos a escondidas. Don Ramón se ilusionó. Pensó que finalmente alguien lo veía, no como el personaje, sino como el hombre que era. Pero un día, el telón cayó. En un rincón del set, copa de vino en mano, Florinda soltó la frase que destruyó a Ramón Valdés por dentro. Tú no eres nadie. Estoy con quien manda aquí. Con esas palabras, no solo rompió su corazón, lo borró. Todo lo que había sentido, vivido, imaginado, se desplomó en segundos. Don Ramón no gritó, no lloró, se llamó, pero por dentro empezó a morir.
Y aquí es donde comienza la tragedia que nadie quiso contar. Porque esa manipulación no fue un error. Fue un plan frío, estratégico, repetido. Florinda no era solo una actriz, era una estratega del poder. Y don Ramón fue su víctima más honesta. No hubo aplausos, no hubo despedidas, no hubo un último abrazo de parte del elenco. Don Ramón se fue como había llegado, en silencio y con dignidad. Pero ese silencio no fue cobardía. Fue una decisión cargada de dolor, de decepción, de vergüenza ajena por ver cómo lo que un día fue su familia artística se transformaba en una jaula disfrazada de vecindad. Una mañana cualquiera, llegó al foro, tomó sus cosas, dejó una hoja doblada sobre la mesa de producción y desapareció para siempre del set que lo había convertido en leyenda. Aquella nota decía: "No puedo seguir siendo parte de un circo donde el payaso soy yo". Una frase corta, dolorosa, inolvidable. Nadie lo detuvo, nadie preguntó, nadie reaccionó. Chespirito guardó silencio. Florinda no dijo una palabra. La producción ni siquiera se molestó en llamar para saber si regresaría. Fue como si jamás hubiera existido. Pero lo que ninguno de ellos sabía es que don Ramón se fue con algo más que tristeza. En el fondo de su maleta llevaba una cinta, un casete antiguo, de esos que guardaban más que sonidos, guardaban verdades. Ahí, en esa cinta, había grabado algo que no era un reclamo, era un legado, un testamento emocional, porque aunque se fue sin ruido, don Ramón no se fue en silencio, y ese secreto, guardado por años, estaba destinado a salir a la luz, cuando ya nadie pudiera callarlo. Estaba guardada en una cajita de metal oxidado, junto a fotos viejas, cartas rotas y una boina que ya no usaba. Una cinta de casete común, de esas que ya casi nadie escucha, pero que en su interior guardaba el testimonio más doloroso de un hombre que lo dio todo. Y fue olvidado por todos. La voz suena gastada, ronca, no por el micrófono, sino por la vida. Si estás escuchando esto, es porque ya no estoy, y porque ya no me pueden callar. Así comienza el testamento emocional de don Ramón, grabado con sus propias manos, en soledad, a pocos meses de su muerte. No era un mensaje para el público, ni una carta de despedida. Era una verdad dirigida a un solo hombre: Roberto Gómez Bolaños. Durante más de una hora, Ramón Valdés desnuda su alma sin filtro, sin censura, sin temor. Habla del amor que sintió por Florinda Mesa, del desprecio que recibió a cambio, de las falsas promesas, de las humillaciones sutiles, del dolor de ser utilizado como un objeto más del set. Pero lo más devastador no fue lo que ella hizo, sino lo que Chespirito permitió. Tú sabías. No me digas que no. Me viste sufrir, me viste callar, me viste desmoronarme y nunca dijiste nada. La grabación está llena de pausas, de silencios que dicen más que las palabras, de lágrimas que se intuyen entre frase y frase. Y en cada palabra hay una mezcla de rabia contenida, amor frustrado y decepción profunda. Ella me pisoteó, pero tú me dejaste tirado. Esa cinta fue confiada a un técnico del canal con una sola condición: dásela a Roberto cuando yo me haya ido, ni antes ni después. Pero la cinta fue archivada, ignorada, nunca se reprodujo. Chespirito se negó a escucharla, y con ello selló el destino de un dolor que nunca encontró justicia. Porque cuando el poder calla, la verdad grita desde las sombras. ¿De verdad nunca lo supo? ¿O simplemente prefirió no ver? Esa es la pregunta que ha rondado por años, como un eco incómodo entre pasillos vacíos de Televisa y en los corazones de quienes aún creen que Chespirito era un genio intocable. Pero hasta los genios pueden fallar, y a veces el amor
ciega más que el odio. Roberto Gómez Bolaños era un creador brillante, un artista respetado, un ícono continental. Pero detrás del escritor, del director, del ídolo, había un hombre profundamente enamorado. Enamorado de una mujer que supo envolverlo, manipularlo y cerrarle los ojos con un lazo de poder disfrazado de amor. Florinda Mesa lo tenía en sus manos. Y él, aun viendo el sufrimiento de don Ramón, la división del elenco, el ambiente envenenado tras bambalinas, no hizo nada. Cuando le entregaron la cinta, esa cinta que su hermano sin cámaras le dejó como último ruego, la rechazó sin siquiera tocarla. No quiero saber nada. Fueron las únicas palabras que dijo. Según personas de su círculo cercano, esas palabras lo persiguieron hasta el último día de su vida. Nunca volvió a hablar de Ramón. Nunca respondió públicamente a su carta. Pero en privado, hubo noches en las que se encerraba solo, con los ojos húmedos, y murmuraba: «Lo perdí, y no supe protegerlo». Florinda seguía a su lado, inquebrantable. Mientras tanto, el corazón de Chespirito se consumía en silencio, porque el peor arrepentimiento no es por lo que hiciste, es por lo que decidiste no hacer. No todo quedó en palabras. Durante años circularon susurros entre técnicos, camarógrafos y asistentes de producción. Historias que pasaban de boca en boca como leyendas urbanas que nadie se atrevía a confirmar, pero que todos sabían que eran reales. Cámaras encendidas por accidente, micrófonos abiertos que captaron más de lo debido, ensayos que se salieron del guión, risas que no eran actuadas y miradas que ardían más que una escena escrita. En uno de esos rumores, se decía que Florinda Mesa fue grabada entrando al camerino de don Ramón con un vestido blanco, corto, sin sostén. Las cámaras no debían estar activas, pero lo estaban, y captaron todo. En otro audio, se afirma que se escucha a Florinda reírse con un asistente de producción mientras dice: «Con que este también creyó que me iba a quedar con él». ¡Qué ternura! Ninguna de esas grabaciones salió jamás a la luz. ¿Por qué? Porque el miedo era más fuerte que la justicia. Porque Florinda Mesa era intocable. Muchos del equipo sabían que enfrentarse a ella significaba perder su empleo, su reputación y hasta su carrera. Televisa, consciente del valor comercial del show, optó por la omisión, por el silencio, por el encubrimiento. Algunos camarógrafos jubilados, en entrevistas filtradas, aseguran haber visto esos archivos, pero nadie los conserva. Nadie se atreve a mostrarlos, o los hicieron desaparecer. ¿Por qué hay verdades tan peligrosas que la industria prefiere enterrar antes que permitir que salgan a la superficie? Y mientras tanto, los fans siguen viendo los episodios con nostalgia, sin saber que detrás de cada escena se escondía un teatro mucho más oscuro que la propia ficción. Durante años guardó silencio. Observó desde la sombra cómo la imagen de su padre era usada, manipulada, celebrada, pero jamás defendida. Ella era solo la hija de don Ramón. Pero detrás de ese título vivía una mujer que había visto de cerca la destrucción emocional de un hombre que solo quiso ser amado y respetado. Hasta que un día habló, y lo hizo sin filtros, sin miedo y sin buscar fama. Papá no murió con odio, pero sí con una herida que nadie quiso sanar. Así comenzó su testimonio. En una entrevista sin cortes, que heló la sangre de quienes aún idealizaban a los personajes del Chavo del Ocho como una familia perfecta. Reveló cartas escritas por su padre, frases que nadie había leído, confesiones escritas en hojas dobladas y guardadas en cajones polvorientos. Don Ramón lloró por Florinda Mesa. La esperó, la perdonó, la justificó, hasta que la humillación fue más fuerte que el amor.
Su hija recuerda haberlo visto derrumbarse en casa después de llegar del set con los ojos rojos, con la voz apagada, con los sueños rotos. Papá suplicó respeto. Solo eso. No pedía privilegios, pedía dignidad. Y lo que recibió fue desprecio. Ella no busca lástima. Lo dejó claro. No le tengan lástima a mi papá. Ténganle respeto. Respeto por no haber hablado antes. Por haberse ido con elegancia. Por no destruir a nadie, aunque tuvo motivos de sobra. Hoy, ella carga la memoria de un hombre que el mundo recuerda con risa, pero que murió con lágrimas que nadie se atrevió a secar. No era una carta común. No estaba escrita con tinta elegante ni en papel especial. Era un pedazo de alma, derramado sobre una hoja arrugada, con la letra temblorosa de un hombre que ya no tenía fuerzas, pero sí algo que necesitaba decir. Ramón Valdés, ya con el cuerpo agotado por el cáncer, pero con la mente lúcida y el corazón roto, tomó una libreta vieja y comenzó a escribirle a quien había sido más que un compañero de trabajo. Roberto Gómez Bolaños. Querido Roberto, no te escribo con rencor, te escribo con tristeza. Así comenzaba la carta, y cada línea era una herida abierta. No lo insultaba, no lo acusaba, solo le hablaba como a un hermano al que ya no volvería a ver. Tú me viste quebrarme por dentro, y aún así te quedaste en silencio. Le habló de Florinda Mesa sin rodeos, sin eufemismos. Ella llegó como un ángel, pero era el demonio vestido de actriz. Y tú la dejaste quedarse mientras yo me iba. Le recordó los días en los que juntos reían escribiendo ideas en servilletas. Los días en que soñaban con hacer historia. Los días en que se veían como familia. Y luego, el silencio que lo devoró todo. Así nos perdimos. Así nos estamos muriendo, uno por uno, sin habernos perdonado. No pidió nada en esa carta. No exigió disculpas. Solo dejó una petición final que lo resumía todo. Cuando me vaya, no me llores. Solo prométeme una cosa, que la verdad no muera conmigo. Esa carta fue entregada a Chespirito por la hija de don Ramón, y cuando Roberto la leyó, lloró por primera vez en años, pero ya era tarde. El daño estaba hecho, y lo que alguna vez fue un imperio de risa, ya no tenía quien lo sostuviera. Don Ramón no murió solo por un diagnóstico. No fue el cáncer el que apagó su luz. Fue la traición, la indiferencia y el abandono emocional lo que lo desgastó por dentro hasta no dejarle fuerzas para seguir luchando. Murió con el cuerpo enfermo, pero con el corazón hecho pedazos. Hoy su historia resurge, no para generar odio, no para destruir legados, sino para restaurar la dignidad de un hombre que se fue sin que el mundo supiera la verdad. Porque él no fue solo un personaje que nos hizo reír. Fue un ser humano con sentimientos reales, con heridas profundas, con amor sincero y una voz que durante décadas fue silenciada por conveniencia. Y ahora que todo ha salido a la luz, no podemos seguir callando. Comparte este video si tú también crees que el respeto por los verdaderos héroes del humor debe prevalecer. Dale like si alguna vez reíste con don Ramón y hoy quieres honrar su verdad. Comenta abajo, ¿crees que don Ramón fue una víctima emocional del show? ¿Crees que merecía más? Y sobre todo, suscríbete ahora mismo.